Buenas noches. Gracias por estar presente. Vamos a comenzar con esta primera sesión científica de abril. Señor secretario, asuntos centrados. Bueno, comento la nueva comisión directiva de la Sociedad de Coloproctología del Nordeste, 24-25, presidente doctor Guillermo Vallejos Pereira de Corrientes, vicepresidente doctor Gerardo Martín Rodríguez de Formosa, secretario doctor Alejandro Aarón Gorodner del Chaco, secretario de actas doctor Eduardo Carroso de Misiones y vocal titular doctor Santiago Aróstegui de Misiones. Vamos a comenzar con la primera lectura. Neoplasia neuroendocrina no neuroendocrina de colon, MINEN, unificando conceptos. Los autores, la doctora Rocío Soledad Pérez Domínguez, Guillermina Candia, Rosario Martiarena, Sergio Chialín. Por favor, doctora, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Rocío Pérez Domínguez, integrante del sector de coloproctología del Servicio de Cirugía del Hospital San Roque de Onet de la Ciudad de La Plata. En el día de hoy vamos a realizar la presentación de un caso titulado Neoplasia neuroendocrina no neuroendocrina de colon, MINEN, unificando conceptos. Como objetivos nos planteamos presentar un caso clínico de una entidad poco habitual y de difícil diagnóstico preoperatorio, analizar y mencionar las diferentes denominaciones y clasificaciones de esta entidad a lo largo de los últimos años y revisar datos de la bibliografía. La coexistencia de un componente neuroendocrino y no neuroendocrino en una misma neoplasia es un fenómeno conocido pero infrecuente. Solamente se presentan en un porcentaje del 1 al 2% de todas las neoplasias malignas colorectales. Vamos a presentar el caso de una paciente femenina de 71 años que consulta por alteración del hábito evacuatorio asociado a dolor en el abdomen inferior que alivia con la defecación. La paciente se presentaba en aceptable estado general con el abdomen blando pero doloroso en fosa ilíaca y flanco izquierdo, donde se evidenciaba una formación voluminosa, duropétrea adherida a planos profundos de 7 centímetros por 5 aproximadamente. El examen proctológico no presentaba particularidades. En primera instancia se realizó una videocolonoscopía en la cual se observó una lesión en sigmoides, estenosante, puntiforme e infranqueable. Se tomaron biopsias, pero no se obtuvo ningún resultado positivo, por lo cual se reiteraron 2 videocolonoscopías adicionales tomando múltiples biopsias, en las cuales se observaron células con abundante citoplasma eosinófilo, núcleos hipercromáticos de diferentes tamaños, mitosis anómalas y detritos celulares atípicos, pero no se pudo llegar a un diagnóstico histológico específico. Los marcadores tumorales fueron normales. Se realizó una tomografía de abdomen y pelvis en la cual se evidenciaron múltiples lesiones focales hepáticas compatibles con secundarismo y en topografía de fosa ilíaca izquierda una formación de al menos 10 centímetros de contornos irregulares compatible con una lesión orgánica colónica, asociado a múltiples formaciones adenomegálicas. Y podemos ver la formación de colon, que era de un tamaño considerable. Como diagnóstico presuntivo, nos encontrábamos ante una neoplasia colorectal, pero no teníamos un diagnóstico histopatológico.
Ante la sintomatología de la paciente, decidimos realizar una laparotomía exploradora en la cual evidenciamos la presencia de líquido libre seroso y una voluminosa formación de 15 por 10 centímetros, adherida a planos profundos y estructuras adyacentes. El hígado presentaba múltiples imágenes en ambos lóbulos. Se optó por realizar una nicolectomía izquierda con salpingo-ofrectomía izquierda en bloque. En cuanto a la anatomopatología, el diagnóstico nos arrojó una neoplasia neuroendocrina no neuroendocrina mixta con la presencia de un componente de carcinoma neuroendocrino de células pequeñas con adenocarcinoma moderadamente diferenciado, que invadía trompa y ovario izquierdo con invasión perineural y vascular y 2 ganglios positivos con infiltración masiva. Se realizaron las técnicas de inmunistoquímica, que fueron positivas para cromogranina y sinaptofisina en el componente neuroendocrino, y el CK20 fue positivo en el componente de adenocarcinoma. Según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2019, este tumor queda catalogado como T4B por la presencia de invasión de estructuras adyacentes, N1B por la presencia de 2 o 3 ganglios positivos, y en este caso sería un M1A por la presencia de metástasis hepáticas a distancia. En estas imágenes vamos a ver en la superior izquierda, en la parte más inferior de la imagen, el componente de adenocarcinoma con proliferación epitelial atípica y glándulas con diferente grado de diferenciación. Mientras que en la imagen de la derecha, en la parte más superior, vamos a encontrar la presencia de glándulas, pero sin luz en su interior. En la imagen inferior de la izquierda vamos a encontrar el componente neuroendocrino con núcleos hipercromáticos y cromatina dispuesta en sal y pimienta, y en la imagen de la derecha la marcación positiva para cromogranina del componente neuroendocrino. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Minem? Nos referimos a neoplasias epiteliales mixtas en las cual un componente neuroendocrino se combina con un componente no neuroendocrino, cada uno de los cuales es reconocible morfológica e inmunohistoquímicamente y constituye al menos el 30% de la neoplasia. Sin embargo, vale la pena destacar que este límite del 30% fue adjudicado, digamos, de forma arbitraria sin una evidencia científica comprobable, pero se puso como límite porque en algunos tumores lo que podemos encontrar es la presencia de células neuroendocrinas, por ejemplo, inmersas en un adenocarcinoma, y si este porcentaje es menor al 30%, no condicionaría el pronóstico, aunque a la luz de los conocimientos actuales, este concepto podría ser reconsiderado. Por otra parte, para que un tumor sea considerado como Minem, debe confirmarse mediante inmunistoquímica la presencia de este componente mediante la sinaptofisina y la cromogranina. En algunos casos sucede que en un órgano pueden presentarse, en un mismo órgano, un tumor neuroendocrino y un adenocarcinoma, y pueden estar en contacto íntimo entre sí, pero no se trata de un Minem, sino es un tumor de colisión. Es importante diferenciarlo porque tienen pronósticos diferentes. En cuanto a la clasificación, la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 optó por realizar una clasificación que agrupaba a todas las neoplasias neuroendocrinas, diferenciándolas en 2 grandes grupos. Por un lado, los tumores neuroendocrinos, aquellos bien diferenciados, previamente llamados carcinoides, y los tumores mal diferenciados, correspondiéndose estos a los carcinomas neuroendocrinos. En primer lugar, los tumores neuroendocrinos, en base a su tasa de proliferación, evaluada a través del índice mitótico y el índice Ki67, son divididos en grado 1, 2 y 3. Es importante esta distinción, sobre todo de los tumores grado 3, que si bien tienen una alta tasa de proliferación mitótica y un alto índice Ki67, son diferenciados. Esta característica la comparten con los carcinomas neuroendocrinos, pero estos últimos son mal diferenciados. ¿Por qué distinguimos estas 2 entidades? Porque son clínica y molecularmente diferentes, y el tratamiento también es diferente, y la respuesta que tienen a los platinos también es diferente. Los carcinomas neuroendocrinos tienen mejor respuesta al cisplatino y al carboplatino. En este cuadro lo que podemos ver es, a modo de resumen,
según la diferenciación morfológica, cómo quedan divididos estos tumores en bien diferenciados, correspondiéndose con el grado 1, 2 y 3, y los mal diferenciados. Y en base a la tasa proliferativa, evaluando el recuento mitótico y el índice Ki67, van a quedar dispuestos también como grado 1, 2 y 3. A su vez los podemos dividir en dos grandes grupos. Bajo grado van a corresponderse con el grado 1 y 2, mientras que los de alto grado van a ser los tumores grado 3 y los carcinomas neuroendocrinos. Los MINEM, en este caso, pueden tener una morfología variable, al igual que el grado proliferativo, también es variable. En cuanto a la evolución de estos conceptos, vamos a ver que este concepto de carcinoma y neuroendocrino surgió ya hace mucho tiempo. En 1907, Obendoffer propuso el término carcinoide al publicar un trabajo en el cual había analizado 6 tumores de intestino delgado, presuntamente benignos, al cual le puso este nombre de carcinoides. Posteriormente, en 1924, este concepto fue revisado porque encontró que podrían presentarse tumores malignos con posibilidad de metástasis. Posteriormente, Cordier publicó un trabajo en el cual halló un tumor con un componente endocrino y exocrino en el mismo órgano. Pasaron varios años hasta que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud clasificó a estas neoplasias como carcinomas mixtos, endocrinos, exócrinos, bajo la abreviatura de MEC, y acá estableció el porcentaje del 30% de cada componente para este tipo de tumores. Luego, en 2010, la Organización Mundial de la Salud amplió este concepto bajo el nombre de carcinomas adenoneuroendocrinos mixtos, o MANEC. Esta denominación fue criticada en los años subsiguientes porque afirmaba que todas estas neoplasias eran malignas. Si bien suele ser lo más habitual la presentación de carcinomas, existen otras variedades que no estaban contempladas dentro de esta clasificación. Es por eso que La Rosa, un reconocido patólogo suizo, junto con su equipo, modificaron este concepto bajo la denominación MINEM, es decir, tumores mixtos neuroendocrinos, no neuroendocrinos. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud adopta esta nueva clasificación y la publica en 2019. Si bien hoy en día es la clasificación que nosotros utilizamos, surge un nuevo concepto hacia el 2020, propuesta por Cantán, que modifica digamos, la idea de este concepto de tumores mixtos para incluir los componentes epiteliales, es decir, las denomina neoplasias epiteliales endócrinas mixtas, ya que este término nos permite incluir, por ejemplo, los componentes no epiteliales, como los linfomas o mesenquimales, como los componentes de músculo liso, en lo que corresponde al componente no neuroendocrino. Acá podemos ver, a modo de resumen, cómo esta última denominación de tumores epiteliales mixtos endócrinos se divide en 3 grandes grupos, en bajo grado, de grado intermedio y alto, según la presencia de que sean grado 1, grado 2, grado 3 o adenocarcinomas. En cuanto a la presentación clínica, debemos tener en cuenta que se presentan en una media de edad de 61,9 años, aunque otros estudios reportan que la media de edad suele ser de 72 años, puede ir desde los 41 hasta los 87 años. En una revisión propuesta por Kew, alrededor del 58% de los tumores se encontraban en el colon derecho, mientras que el 8% en el colon transverso, 16% en el colon izquierdo y 16% en el recto. La ubicación del tumor, los comportamientos, el tipo y la extensión de la enfermedad son las que dictan los síntomas, aunque el síntoma más frecuente de presentación es el dolor o la obstrucción intestinal. Rara vez se informan síntomas relacionados con el componente carcinoide. En cuanto al diagnóstico, el primer estudio que en general se realiza es la videocolonoscopía. Debemos tener en cuenta que en general estos tumores, cuando se presentan, se dan en estadios avanzados, tienen un gran tamaño de alrededor de 50 milímetros de diámetro
configurando tumores T3 o T4. Pueden presentarse como lesiones ulceradas, estenosantes, que no permiten el paso del endoscopio. Y en cuanto a la confirmación diagnóstica, que la hacemos a través de la histopatología, suele ser un desafío porque muchas veces lo que sucede es que las muestras que son enviadas al anatomopatólogo son escasas o solamente una zona del tumor es biopsiada y nos queda el otro componente sin determinar. Solamente en 1/3 de los casos se llega al diagnóstico histopatológico preoperatorio. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los casos se presentan en una etapa avanzada de la enfermedad, ya sea localmente o con metástasis a distancia, siendo los sitios más frecuentes de diseminación el hígado, los linfáticos, hueso, pulmón y peritoneo. El subtipo histológico del tumor primario no es un predictor preciso del metástasis, por lo que el tratamiento debe dirigirse a los componentes presentes dentro de la metástasis. En general, la mayoría de estos tumores se tratan de forma similar a los carcinomas neuroendocrinos puros, ya que es el que dicta el pronóstico del mismo. En cuanto al tratamiento sistémico de estos tumores, en general, si nos encontramos en una detección temprana del tumor y tenemos posibilidades, lo ideal es hacer su resección y completar el tratamiento adyuvante con cisplatino o carboplatino más etoposído durante 4 a 6 ciclos. El pronóstico, a modo de resumen, sabemos que no es bueno. En general, son tumores que tienen peor pronóstico que las neoplasias grado 1 o 2 bien diferenciadas, pero aún no está determinado si el pronóstico es mejor o peor que los carcinomas neuroendocrinos puros, aunque la sobrevida es baja, es de 7 a 18 meses, dependiendo obviamente del estadio, pero siempre en general nos encontramos en estadios avanzados. Bueno, como conclusión, el diagnóstico preoperatorio de estos tumores raros suele ser desafiante debido a que frecuentemente solo se identifica un componente. El equipo interdisciplinario debe conocer y estar actualizado respecto de la nomenclatura para todos poder hablar el mismo idioma. Y el desafío para patólogos es informar claramente todos estos componentes del tumor analizado, así los oncólogos estratificarán el riesgo y planificarán el manejo en consecuencia. Muchas gracias. Abierta la discusión del trabajo de la doctora Rocío. ¿Nadie? Gracias, doctora. Muchas ¿Quiere gracias. hacer un comentario? No, que bueno, que al tratarse de un caso poco habitual y un concepto que no es lo frecuente que utilizamos, por eso creo que no hay preguntas. Pero bueno, fue un caso interesante para nosotros, nos planteó una revisión de la bibliografía y bueno, de ponernos un poco de acuerdo porque todos planteábamos términos diferentes al hablar de este tipo de tumores. Así que bueno, por ahora seguiremos utilizando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y veremos si se actualiza o no al nuevo concepto que plantean algunos autores. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, vamos al segundo trabajo, controversia en la resección local del cáncer de recto, estadio 1. Me figura L acá. Autores: doctor Minetti, Ignacio Pitaco, Pablo Santilli e Ignacio Ramallo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la sociedad por permitir presentar el trabajo, que se titula Controversias en la resección local del cáncer de recto, estadio 1.
El tratamiento estándar del cáncer de recto es la resección y escisión del mesorrecto, acompañada de neoadjuvancia en el estadio 2 y 3. Sin embargo, si bien han mejorado los resultados oncológicos a largo plazo, tiene como consecuencia una serie de secuelas funcionales que en los pacientes que desarrollan una vida social moderna le genera un grado de insatisfacción importante. Por ello es que tanto médicos como pacientes buscan nuevas alternativas que eviten estas secuelas indeseables. Aquellos tumores que se hallan confinados a la pared muscular del órgano sin compromiso ganglionar han generado un entusiasmo en la comunidad quirúrgica y oncológica, con algunos estudios que muestran resultados alentadores mediante el tratamiento conservador. Sin embargo, se presentan diversas controversias en relación a la estrategia a emplear. El objetivo de este estudio es el análisis de los resultados en pacientes con cáncer de recto estadio 1 tratados con preservación de órgano. En el periodo comprendido entre junio de 2012 y noviembre de 2021, se seleccionaron en forma retrospectiva, de acuerdo a una base de datos prospectiva, 13 pacientes con cáncer estadio 1, tratados mediante resección local con localización por debajo de los 8 centímetros del margen anal. Todos los pacientes fueron estadificados localmente en el preoperatorio mediante examen físico, rectosigmoidoscopía, colonoscopía, resonancia magnética de alta resolución y o en ecografía endorrectal. Fueron considerados factores de riesgo la diferenciación, el compromiso linfovascular, la invasión en profundidad y el budding. La técnica empleada fue la resección microquirúrgica transanal y la plataforma que se utilizó en una primera etapa era el Endorrec y luego el Hellpoint. Todos los pacientes fueron operados en posición ginecológica o navaja sevillana o en posición lateral derecha o izquierda de acuerdo a la localización de la lesión. A todos los pacientes se les explicó cómo se desarrollaría el intento de cirugía conservadora del órgano y las variables posibles, como así la necesidad de ampliar la resección en casos de hallar efectos adversos en el resultado anatomopatológico definitivo. En una primera etapa, los pacientes con tumores estadificados en el preoperatorio como T2 se indicó neoadjuvancia y resección local, pero a partir del 2015 se modificó por la resección local y adjuvancia si el resultado anatomopatológico no mostraba factores de riesgo y el paciente se negaba a una cirugía radical. Caso contrario, se efectuó resección con escisión total del mesorrecto dentro de los 30 días posteriores a la intervención. Resultados. Correspondieron al sexo masculino 6 pacientes, 7 con el femenino, con edades entre los 42 y 81 años. La localización promedio fue de 4 centímetros y en su cara posterior fueron 6, anterior 4, cara anterolateral 2 y 1 en la posterolateral. Se complicó un paciente en el intraoperatorio con perforación del fondo de saco de Douglas y 2 en el posoperatorio, una perforación de uretra y este que vemos acá que es un dolor sacro incontrolable, una mujer que después de varios meses de la resección local continuaba con intenso dolor y fue necesario realizar una ostomía, la cual permitió el cese definitivo del dolor. Hasta el día de hoy continúa con la ostomía, no queriendo la paciente la restitución del tránsito. Bueno, acá tenemos los resultados alejados de los 13 pacientes, 7 que lograron estadificación y 6 que tenían una biopsia benigna, o sea, algún adenoma, pero que resultaron ser, luego de la resección, cáncer. En cuanto a los que tenían estadificación, 4 eran T2, de ellos 3 recibieron neoadjuvancia, los
4 continúan sin enfermedad hasta el día de la fecha. El único fallecido fue un T2 de los no estadificados, al cual se le hizo una resección radical dentro de los 20 días de la resección local, pero ya se encontraba con una carcinomatosis. Falleció un paciente a los 8 meses, bueno, por carcinomatosis pelviana, como explicaba anteriormente, y en el control alejado a los 54 meses, un promedio mínimo de 1 año de seguimiento, 12 pacientes continúan sin evidencia de recidiva local ni a distancia. Discusión. El tratamiento del cáncer de recto bajo se halla muy bien establecido mediante la escisión total del mesorrecto y el agregado de neoadyuvancia en los estadios 2 y 3. Si bien los resultados oncológicos en cuanto a recurrencia local y sobrevida han mejorado, no se puede decir lo mismo en relación a secuelas y calidad de vida que presentan los pacientes sometidos a este tipo de tratamiento. La resección transanal clásica descrita por Parks ha demostrado que es posible tratar con buenos resultados alejados tumores confinados a la mucosa y la submucosa cuando presentan factores favorables. Sin embargo, es un procedimiento técnicamente demandante y en consecuencia las piezas de resección frecuentemente son fraccionadas y con márgenes incompletos o dudosos. El desarrollo de la microcirugía endoscópica transanal como variante en este abordaje ha revelado mejores resultados con menor tasa de recurrencia y complicaciones. Los buenos resultados de la resección local en los tumores T1 y la notable respuesta a la radio y a la quimioterapia en los tumores avanzados ha llevado a plantear un tratamiento con conservación del órgano en lesiones con invasión de la pared muscular. La resección local en T2 ha mostrado tasas de recidiva local de alrededor del 20% cuando no se agrega otro tratamiento. El uso de la neoadyuvancia baja estas tasas alrededor del 5 al 12%, con un 20 a 40% de respuesta patológica completa y porcentaje de sobrevida libre de enfermedad y global comparables a los pacientes tratados con escisión total del mesorrecto. Cuando se emplea la neoadyuvancia, la estadificación pierde notoriamente certeza, ya que el efecto de la quimio y radioterapia distorsiona significativamente la estructura histológica inicial en relación a la invasión parietal y los ganglios. La exactitud de la estadificación preoperatoria del cáncer de recto estadio 1 no ha sido tan alta como lo deseado. Corrientemente se utiliza la ecografía endorrectal y la resonancia magnética nuclear de alta resolución, solas o combinadas. Las principales dificultades halladas son que ambos procedimientos son altamente operador dependiente. Tienen una sensibilidad y especificidad del 87 al 75% respectivamente, mientras que para los ganglios afectados es del torno al 77 y 71%. Si la estadificación inicial por imágenes no es exacta y la neoadyuvancia cambia radicalmente los hallazgos anatomopatológicos, los resultados oncológicos verdaderos en relación a la enfermedad inicial se verán afectados por estas decisiones. En los últimos años, diversos autores se han dedicado a investigar en forma pormenorizada los factores de riesgo de invasión ganglionar. Inicialmente Kikuchi y colaboradores en el año 95 describieron la importancia de la profundidad de la invasión submucosa para las metástasis ganglionares en el cáncer T1. Recientemente, Ushigome y colaboradores de Osaka publican un estudio que investigó los factores de riesgo de metástasis ganglionares en tumores T2 de recto, ubicados por debajo de los 10 centímetros del margen anal, en piezas operatorias resecadas mediante cirugía radical sin tratamiento previo. La invasión muscular, más o menos de 2 milímetros, no fue un factor de riesgo, y concluyeron que tanto la invasión linfovascular, el budding y el tipo histológico pueden ser los factores de riesgo de invasión ganglionar en tumores de recto bajo T2. Resultados similares hallaron Rashid y colaboradores en un estudio con 55 pacientes T1 y 248 pacientes T2,
No hubo diferencias significativas en el número de pacientes con SM1 a SM3 o profundidad tumoral T2 dentro del grupo de los ganglios comprometidos. Pero en el análisis multivariado, la presencia de invasión vascular extramural y el grado de diferenciación tumoral fueron los predictores independientes de metástasis ganglionar. En cuanto a la estrategia a emplear frente a la presencia de riesgo, el debate que se presenta es emplear adyuvancia, o sea, quimioterapia, radioterapia o ambas, adyuvancia y cirugía, o completar con escisión total del mesorrecto únicamente. La cirugía radical, luego de una escisión local realizada dentro de un periodo corto de tiempo, no parecería afectar los resultados finales. Así lo demuestran Hanloser y colaboradores al comparar en una serie de 52 pacientes operados mediante resección local y que por diversos factores debieron ser tratados mediante cirugía radical dentro de los 30 días, versus 78 sometidos a cirugía radical primaria y 77 con resección local solamente. Controlados a 5 o más años, no presentaron diferencias en la sobrevida alejada y recidiva local. En esta serie vieron que cuando luego de la resección local el resultado anatomopatológico de la pieza operatoria presenta factores adversos, el agregado de adyuvancia es una alternativa válida con resultados alejados similares a la resección radical. Como conclusiones, bueno, el estadio 1 del cáncer de recto bajo, presenta varias alternativas de tratamiento cuando se pretende preservar el órgano. Los métodos de estadificación preoperatoria en el estadio 1 aún no han mostrado los resultados deseados. La neoadyuvancia distorsiona la histoarquitectura del estadio inicial. La invasión en profundidad no parece ser un factor de riesgo en la invasión ganglionar. Los esfuerzos realizados en los últimos 40 años han estado dirigidos a mejorar la sobrevida y preservar la función esfinteriana, creyendo ahora que la meta en los próximos años es continuar mejorando la sobrevida y preservar el órgano. Muchas gracias, doctores. ¿Alguna pregunta del auditorio? Doctor Tyrrell. Felicito a los autores por el tema, que es sumamente interesante. Y me queda, a lo mejor no lo escuché bien. Tengo dos preguntas. Una en la paciente que tenía un dolor intenso en recto después de la resección local y según lo que interpreté, a lo mejor no es así, con la ostomía desapareció el dolor en forma completa. Exacto. Eso es lo que me llama, por un lado, la atención. Tal es así que incluso dijo de que no está dispuesta a restituir el tránsito. Quisiera saber a qué atribuyeron ustedes la desaparición completa con la simple, no simple, pero con la ostomía. Y la segunda es que estamos de acuerdo que con una resección local en un T1, en el caso que presentaron ustedes, que en realidad, si fue estadificado como T1, luego de la resección local resultó un T2 y lo operaron dentro de los 20 días, tuvo una carcinomatosis dentro de ese periodo. ¿A qué lo atribuyen? Reitero mis felicitaciones a los autores. Bien, en cuanto a la última pregunta, la paciente tenía una histopatología de un adenoma velloso en la colonoscopía. Resultó ser luego de la resección local un T2, con lo cual decidimos hacer la resección radical, encontrándonos con una carcinomatosis pelviana
cuando realizamos la resección radical. Fue la paciente que falleció. Y en cuanto a la primera pregunta, creemos que bueno, tuvo un retardo cicatrizal importante. El video que mostré era varios meses posteriores a la resección radical, en la cual se ve que no había tenido una cicatrización para nada completa. Y creemos que la materia fecal en ese sector generaba una irritación constante, por lo cual la ostomía fue favorable para el tratamiento del dolor. Bueno, felicitar a los autores, primero por traer el tema súper interesante. Perdón que llegué tarde, pero me fui a la AMA y te vine escuchando en el camino, vine corriendo de la AMA para acá. Te hago dos preguntas que por ahí se me perdieron en la presentación. Vos hablaste de neoadjuvancia, entonces no entendí si los pacientes que le hacían primero la resección local y después una radioterapia adjuvante, o si le hacían con la estadificación de T2 neoadjuvancia y después la resección local, como propone John Marks en Estados Unidos, que eso sería por ahí un cambio de paradigma de lo que estamos haciendo nosotros en cáncer de recto, que ya en los tumores iniciales, empezar con, como dice Rodrigo también, con una idea de preservar el órgano, y si no tiene una remisión completa, ahí hacerle la resección local. Entonces me quedó esa duda si era neoadjuvancia o era adjuvancia que le habían hecho a los pacientes. En el primer periodo de tiempo hacíamos neoadjuvancia en los T2, y posteriormente, en un segundo periodo, empezamos a hacer resección local, y de acuerdo al análisis de la pieza, si tenía factores de riesgo, le hacíamos adjuvancia o bien una resección radical. Lo que pregonamos por ahí, lo que es el sentido de por ahí del trabajo, es realizar la resección local primeramente, porque eso nos va a dar una información fidedigna de los factores de riesgo, de desdiferenciación, budding, invasión linfovascular, que son los que últimamente definen el pronóstico de metástasis ganglionares en estos tumores, no así tanto como el T1 o T2, o la invasión transmural. De este modo lo que hacemos es disminuir los falsos reportes tanto de la ecografía endorrectal y de la resonancia. En virtud de lo que estás comentando, vos le das más énfasis a la anatomía patológica que a la resonancia magnética previa. Sí. Sí, porque realmente fidedignamente nos da una información que no tiene ni falsos positivos ni falsos negativos. Sin embargo, en la paciente que era un adenoma velloso, tenía una carcinomatosis ya instalada. Sí, pero nos dimos cuenta cuando resecamos la pieza. No, no con los estudios. En la resonancia no había marcado nada. No tenía resonancia esa, porque como era un adenoma velloso no se había... Y esa es la otra pregunta. ¿Ustedes hacen las videocolonoscopías? Porque hoy día, con las endoscopías, con la magnificación, los colorantes, uno hace ya una biopsia óptica de la lesión que uno tiene. Me llama la atención que, más allá de la biopsia, que en la previa no hayan sospechado que esto era una neoplasia invasiva. En la endoscopía me refiero. Sí. No hacemos nosotros las colonoscopías. Ahí está. Sí. ¿Hay alguna pregunta en el Zoom? Perdón, en la distancia. Fabio, podés hablar que se te escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicito a Ignacio y al grupo del doctor Minetti por el tema que traen. Realmente es muy interesante, y cuando nosotros
nos enfrentamos a un cáncer de recto en estadio 1, siempre, digamos, genera muchas discusiones, ¿no? Porque hoy por hoy lo que se tiende es a preservar el órgano y siempre la primera alternativa es hacer quimiorradioterapia con esta idea de preservar el órgano. Por lo que escucho a los autores, ellos están de cierto modo proponiendo no hacer quimiorradio, sino hacer la biopsia excisional de entrada, lo cual es un poco polémico cuando uno tiene invasión muscular, porque digamos, estos tumores en general tienen mayor riesgo de recaída local cuando uno hace una resección local. Y en cierto modo, cuando uno hace quimiorradioterapia y no tiene una respuesta completa, también se presenta una disyuntiva, porque uno sabe que estos pacientes van a tener peor pronóstico o mal pronóstico cuando no tienen una buena respuesta. Y además, cuando uno hace una resección local post-neoadyuvancia, digamos, ya esta resección local va a tener dificultades en la cicatrización, y si eventualmente uno en la anatomía patológica de esa resección local encuentra factores de riesgo y tiene que ir a una resección radical, esta va a ser muy dificultosa porque el mesorrecto fue en cierto modo violado o invadido en la resección local, y los resultados con respecto a las funcionales en estos pacientes suelen no ser muy buenos. Dos preguntas un comentario que quería hacer tiene que ver con la posibilidad de hacer a estos pacientes siempre un panel de inestabilidad, porque está demostrado que los pacientes que son inestables, si bien en recto es un porcentaje menor al 10%, pueden tener con inmunoterapia una respuesta completa, y hay estudios que han mostrado 100% de respuesta completa con inmunoterapia, o sea que nunca hay que olvidar esta posibilidad en estos tumores de recto bajo, que si uno lo logra erradicar con inmunoterapia le está evitando todas estas complicaciones. Y la pregunta que les quería hacer es, por lo que entendí, ellos, digamos, no hacen neoadyuvancia, sino que van directo a la biopsia excisional y deciden si hacen una resección local en base a los factores de riesgo, pero no estarían considerando hoy como factor de riesgo la invasión de la capa muscular, y sí los factores histológicos como la invasión linfovascular, el budding y la desdiferenciación. O sea que si es un T2, por más que sea un T2 con invasión de la muscular, no harían un tratamiento más allá de la resección. Esa es la pregunta. Y muchas gracias y tenemos felicitaciones. Gracias, Fabio. Sí, exacto. Esa es la idea de esto. Tratar de, como mostré en la presentación y están en el trabajo, los últimos trabajos en cuanto a metástasis ganglionares en cáncer de recto estadio 1 tienen que ver más con el budding, la desdiferenciación y la invasión linfovascular, y no tanto con la invasión muscular. Por eso pregonamos esta idea. Y es muy buena la apreciación de la inmunoterapia. ¿Alguna Muchas otra pregunta del auditorio que esté en forma remota? Gracias, doctor. Muchas gracias. Acá, perdón. Para el micrófono porque si no, no te escucho. Si me permiten, quisiera extender un poquito el concepto. Quisiera extender un poquito el concepto que hablamos, especialmente Fabio dio un montón de datos que son interesantísimos. Pero la idea de esta presentación, uno es que la estadificación preoperatoria, tanto con resonancia como con ecografía, tiene un buen porcentaje de errores, de sobreestadificación y de subestadificación. El segundo concepto es que uno, cuando hace neoadyuvancia, pierde totalmente el concepto de la estadificación inicial de la lesión. Entonces, cuando nosotros tenemos subestadificación y hacemos radioterapia, muchos enfermos que creemos que son T1 o T2, si le hicimos neoadyuvancia, pudieron haber sido T3, pudieron haber tenido ganglios, como hemos visto, ganglios de menos de 1 centímetro, positivos con metástasis intraglandular. Y entonces nosotros estamos metiendo en la bolsa estadios 3, que creímos inicialmente que era un estadio 1.
y entonces los resultados van a ser totalmente diferentes. Por eso la neoadyuvancia distorsiona totalmente el tratamiento y distorsiona la histología. Hoy no hay ningún estudio que haga el diagnóstico histológico de las lesiones, tanto de pared como de los ganglios, y entonces la estadificación está relacionada con los ganglios y con la invasión de la pared. Y la única manera de saberlo es sacar ante la lesión sin haberla quemado o tratado con quimioterapia. La ventaja que tendría la neoadyuvancia es la respuesta patológica completa. Eso sí, sería una ventaja. Pero es una enorme desventaja el no tener el diagnóstico histológico completo. Por otra parte, estos enfermos, que si bien uno rompe el mesorrecto, es verdad, operados dentro del mes, son enfermos que debieran andar bien y la escisión del mesorrecto es fácil, porque es escisión sin ningún tipo de radioterapia. Yo creo que la radioterapia, como decía Bill Hill, en la única indicación que tiene es cuando hay amenaza del mesorrecto. Si no, en general, cuando uno tiene un mesorrecto libre, soy partícipe más de la quimioterapia sola, si bien los oncólogos lo siguen utilizando, por supuesto. Por otra parte, esa enferma que comentamos de la recidiva pelviana, esa fue una mujer que inicialmente la operamos con un pólipo velloso, la resecamos. Cuando la resecamos, había sido operada por un cáncer de cuello uterino. Cuando la resecamos, tuvimos una perforación del fondo de saco de Douglas. Cuando vino la anatomía patológica, inmediatamente la resecamos y terminó con una carcinomatosis pelviana. El otro enfermo que se ve en la imagen de la endoscopía, esa úlcera grandota, fue una de las enfermas que hicimos neoadyuvancia antes. Y está descrito por muchos autores, especialmente por Rodrigo. Cuando uno hace neoadyuvancia, a veces hace resecciones amplias, queda un dolor crónico intratable, que fue lo que nos pasó en esa enferma. Hicimos una endoscopía, ustedes debieron hacer biopsias, porque una de las dudas que teníamos que tuvo una recidiva. La verdad que con esa enferma se trataba con tramadol, con morfina, con un montón de cosas, y la colostomía le solucionó el problema del dolor. En conclusión, yo diría que el tener la pieza operatoria en la mano y evaluar los factores de riesgo es muy importante. Y hay un dato importante. Algunos trabajos lo que mostraron, cuando no hay invasión linfovascular, la posibilidad de ganglios es 0. Luego, cuando hay desdiferenciación, cuando hay budding, esos dos factores e invasión linfovascular, puede o no puede haber ganglios. Pero cuando no hay invasión linfovascular, es 0. Bueno, muchas gracias y disculpen si participé tan largamente en esta conversación. Muchas gracias, presidente, por permitirme la palabra. Yo soy Facundo Carrasco, soy de Sanatorio de la Trinidad. Queríamos realizar un aporte con el objetivo de ilustrar lo que es ilustrar la importancia de la resección de tumores en estadio C. Con el objetivo de ilustrar lo que es la importancia de la resección de los tumores en estadios tempranos sin neoadyuvancia previa y la evaluación de la pieza histopatológica con la identificación de sus factores de riesgo, su grado de diferenciación, para después definir lo que es la conducta quirúrgica. En esta diapositiva presentamos el caso de un paciente masculino de 76 años que consulta por proctorragia con un tumor a 6 centímetros del margen anal en cara posterior, Short Mason 2. En la biopsia informaba un adenocarcinoma semidiferenciado, en la tomografía sin metástasis a distancia, y en la resonancia, en la imagen de la izquierda, podemos observar en un corte sagital cómo tenemos el tumor en la cara posterior. Es una resonancia en donde se insufla gel y podemos utilizar como método de contraste.
En la segunda, en la imagen, en la resonancia, observamos la lesión con el mesorrecto sin ningún tipo de alteración. Cabe destacar que se le planteó las opciones terapéuticas a este paciente, pero el paciente se negó rotundamente a cualquier tipo de cirugía radical con ostomías tanto transitorias como definitivas. Entonces, junto al comité de tumores, se le ofreció la posibilidad de una cirugía, una microcirugía transanal. En la imagen de la izquierda observamos la pieza ya resecada. Las medidas de la pieza formulada son de 3 por 2 por 0,5 centímetros aproximadamente. En la imagen de la derecha observamos la pieza histológica, donde hay compromiso de la capa muscular hasta la subserosa, siendo un estadio T3. En esta diapositiva observamos que el paciente además presentaba invasión linfovascular y tenía un BADIN alto. Sin embargo, del cono de mesorrecto que se rescató de la pieza quirúrgica, se pudieron aislar 8 ganglios linfáticos, de los cuales esos 8 ganglios fueron negativos. De esta manera, concluimos, como el presentador, de que los estudios complementarios de imágenes para lo que es la estadificación en tumores tempranos tienen un margen de error bastante importante. Y con respecto, y queremos destacar la importancia del estudio histopatológico para definir lo que son los factores de riesgo, grado de diferenciación, BADIN e invasión linfovascular. Sin embargo, no es un diagnóstico de certeza que la invasión linfovascular o el BADIN lleve a presentar ganglios. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. ¿Una pregunta más? ¿Algún comentario? ¿En el Zoom, en remoto? Gracias, doctores. Muy Muchas gracias. interesante. Pasamos al caso clínico del grupo de Mendoza. Viene este trabajo. Hemicolectomía derecha laparoscópica por cáncer de ciego con institución intestinal. Los autores, el doctor Claudio Fermani y el doctor Balmaceda. Estos están remotamente. Así que muchas gracias. Hola, buenas noches. Por la ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, un gusto, buenas noches a todos. Bueno, soy el doctor Fermani de Mendoza. Me pidieron que presente un caso, va a ser muy breve, la idea es que sea algo, digamos, un tanto didáctico, sobre todo para los más jóvenes, y que nos deje a todos una conducta que tomar cuando se nos presente esta situación. Un segundo, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Bien, perfecto. Bueno, este caso se trata de un paciente, un varón de 39 años, que no tenía ningún tipo de antecedente familiar ni patológico relevante, que había consultado por un cuadro de dolor abdominal de comienzo insidioso, reciente, llevaba menos de una semana, predominio de flanco y fosa ilíaca derecha, con algunos episodios de exacerbación tipo cólico y distensión transitoria. No tenía vómitos ni refería a cambios evacuatorios. ¿Se ve bien la presentación? Supongo que sí. Sí, se ve Ahí bien. está. Perfecto, gracias. Ahora sí, ahí lo vi. Gracias, Fabio. Bueno, al examen físico, el paciente presentaba signos vitales normales, un índice de masa corporal de 28, el examen por aparatos normal, excepto en el abdomen, donde se presentaba
dolor y defensa en fosa ilíaca derecha, sin reacción peritoneal, y no se lograban palpar tumoraciones. Tenía un sobrepeso el paciente y un poco de panícula adiposa. Y venía con un laboratorio de rutina normal. Entonces teníamos este cuadro, un dolor abdominal de una semana, medio extraño, con algunas exacerbaciones cólicas en fosa ilíaca derecha y flanco derecho. ¿Qué conducta tomaríamos frente a un paciente así? RX directa abdomen, una ecografía abdominal, una tomografía, una videocolonoscopía, o alguien pensaría ya con ese cuadro en una laparoscopía o laparotomía exploradora. No sé si quieren opinar, alguno, que estudiaría. Nadie, seguimos. Se le hizo una tomografía al enfermo con ese cuadro, ya que no revestía un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. ¿Sí? Vamos a pasar la tomografía, donde ya vamos a ir viendo el hallazgo que tenemos. Está hecho el video de abajo hacia arriba, los primeros cortes pasan más rápido para centrarnos en el hallazgo patológico. Aquí va a comenzar a aparecer esta imagen en escarapela, con aire en sus bordes. Ahí se ve perfecto. Que es tomográficamente patognomónica de un cuadro de intususcepción intestinal, ¿sí? Vamos a... Hacia arriba ya no había más nada, estaba todo normal. Vamos a cortar el puntero. Bien. Ahí se vio la imagen. Y por aquí no puedo cortar esto. Esperen un segundito que se me trabó esta porquería. Ahí está. Bueno, el informe de esa tomografía nos dio que en la región de flanco y fosa ilíaca derecha se observa una intususcepción de ciego en el colon ascendente con áreas hipervascularizadas e intenso realce luego del contraste endovenoso, con adenopatías mesocólicas adyacentes de 8 milímetros. No se observan lesiones ocupantes del espacio subyacente en dicha intususcepción. Mediante esta metodología, hay que relacionar con estudios complementarios. Al momento del presente estudio no se observa trastorno en la perfusión parietal intestinal, apéndice secal de tamaño y morfología normal, y el resto de las intestinales normales, o sea que, y no hay neumoperitoneo, o sea que la tomografía nos está dando un diagnóstico de una intususcepción intestinal y sin ningún signo de abdomen agudo quirúrgico. No hay neumoperitoneo, no hay dilatación de asas intestinales y no tenemos líquido libre. Por lo tanto, con esta tomografía, ahora sí me gustaría preguntarle al auditorio si harían algún otro estudio o ya pensarían en una cirugía. No sé si alguien quiere opinar, a ver qué conducta tomaría frente a este hallazgo tomográfico. ¿Nadie? Y hola, hola, buenas noches. Aquí Moreira Greco. Bueno, te felicito por el caso. Hola. Yo por ahí con este hallazgo ya de una intuscepción iliocecal, por ahí ya directamente iría a una cirugía, a una cirugía, ¿no? Porque la mayoría de las lesiones, de las intuscepciones en el adulto son por una lesión neoplásica, entonces insistir por ahí en una videocolonoscopía para tener un diagnóstico, de todas formas, aunque fuese una lesión submucosa o benigna, también necesitaría una cirugía, entonces ya una vez hecho el diagnóstico de la intuscepción, por más que no se ve una obstrucción intestinal aguda en este momento, iría directamente a una cirugía exploratoria. Ok, perfecto. ¿Algún otro? ¿Haría un estudio o irían a operar? ¿Alguien tiene una opinión en contrario? Bueno, seguimos. Se le hizo una videocolonoscopia a este paciente. Dale.
Se pudo preparar bien porque no tenía signos de obstrucción y se encontró en ciego una imagen, una lesión de 4 centímetros, ¿sí? Compatible con una neoplasia a nivel del ciego y con el resto de la mucosa normal, que aparentemente ha sido la cabeza de la intercepción. Ahora, la biopsia viene adenoma con displasia de bajo grado, no viene biopsia de cáncer. Lesión de 4 centímetros. En la videocolonoscopía, paciente no ocluido. ¿Sí? Vamos de nuevo. Tenemos dos caminos a seguir. Se puede plantear una resección endoscópica y si esta fracasa o no es factible ir a una cirugía o directamente ir a operar al enfermo. ¿Qué harían ustedes? ¿Intentarían una resección endoscópica, una mucosectomía de esa lesión, teniendo en cuenta que la biopsia fue benigna y puede solucionar el problema, o lo operarían directamente? Le hago una, Moreira de vuelta, le hago una consulta de la videocolonoscopía. Cuando le hicieron la videocolonoscopía, ¿se veía el pólipo como pie de la intercepción? Claro, perdimos las imágenes, no las tenemos las imágenes, pero se veía claro, en el fondo, en el ciego, como un repliegue y sobre ese repliegue el pólipo. O sea, era una imagen típica como de doble caño, por así decirlo. Sin obstruir porque estaba invaginado, en realidad no era iliocecal, era seco ascendente. Por eso el paciente no estaba ocluido, en realidad. Bugallo te habla. Hola, Doc. ¿Cómo estás? A mí me parece que en función a la pregunta que estás haciendo, las imágenes endoscópicas son claves para Sí, sí, por supuesto. déjame terminar, para decidir si le hago una resección endoscópica o no. Es ahí donde está la clave. O sea que si no tengo una imagen, yo no te puedo decir si le puedo hacer una polipectomía, entre comillas, no una mucosectomía. Bajo agua o no bajo agua, o si le infiltro, si no le infiltro. O sea que yo con este diagnóstico, más allá de la biopsia, para mí es quirúrgica de entrada. Perfecto. Perfecto. Claudio, ¿qué tal? Sí. Miguel Hola, Núñez. Miguel. ¿Qué haces? Hola. ¿Bien, che? Gracias Bien, muy bien. por este caso. Yo te quería hacer una pregunta, un poquito más atrás de eso. ¿A cuánto tiempo de la tomografía en un paciente con dolor e intususcepción le hicieron una preparación para una colonoscopía? Claro, ese paciente lo vio un gastroenterólogo. No, Todo sí, esto bueno, fue previo a la consulta con el cirujano. está bien, pero él tiene una Entonces, a la tomografía. semana. A la Entonces semana. había salido ya de su intususcepción. Claro, aparentemente cuando le han hecho la colonoscopía, por lo que se veía en la imagen, se había mejorado. O por ahí le hizo bien la preparación, no sé. Porque nunca tuvo un cuadro oclusivo. Tenía dolor, pero nunca tuvo un cuadro de oclusión Y franca. además que pólipo chiquito para que sea cabeza de intususcepción, ¿no? También. 4 centímetros. Y es lo que describe el No, estudio. Lamentablemente no, no sí, 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 tenemos sí. imágenes de ese estudio. El Pero paciente bueno, ya pero llega no, me así. llama la atención la colonoscopía, o sea, con un paciente con dolor intususceptado y que tenga una preparación 9/9, un intususceptado, Ujú. es, Bien. ¿no? Es Bueno, raro, sí. pero Bueno. bueno, Por eso, ese sabrá, fue justamente esa imaginación habrá resuelto sola. ese fue el motivo de presentar este caso, porque justamente no cierra mucho. Pues esa era la idea de que se armara este Claro, debate, está justamente. bárbaro. Bárbaro, gracias, Justamente. Claudio. Gracias Bien, por la perfecto. aclaración. Bueno, nosotros, obviamente, ya de ahí el paciente se opera, ¿sí? Y se le hace una hemicolectomía derecha laparoscópica con una anastomosis mecánica intracorpórea. Este es el video de la cirugía, pero ya es un poquito tarde, pero quiero mostrar, me voy a detener en esta parte donde se ve, esperen un segundo, deme un segundito que ya lo logro frenar acá. Acá justo se ve la intususcepción. Perfecto, ahí está. Ahí está la imagen, parece que no se había resuelto.
Ahí se ve ahí está, durante las maniobras de identificación de estructuras, ahí aparece la intususcepción. Ese va a ver perfecto. Y después, bueno, se procede a buscar los pedículos, ¿no es cierto? Ligar la iliobiseco, hacer todas las disecciones que corresponden. Ahí vamos a ir viendo, bueno, ahí está, ya se va a empezar a buscar la iliobiseco. Acá está, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Ahí tenemos la disección del pedículo, seguimos. Ahí es cuando se clipa y se corta. Perdón, me fui para atrás. Se progresa la disección buscando, despegando la fascia del duodeno, abajo está el duodeno. Toda la cirugía, obviamente, con un criterio oncológico, ¿sí? Con una resección completa del mesocolon derecho. Vamos a seguir avanzando. Bien, acá tenemos la confección de la anastomosis, iliotransversa lateral. Antes se había hecho 2 disparos de agrafe. Lo paso así para no demorar por la hora y ahí se está confeccionando la anastomosis. ¿Ven? Se había dado unos puntos de aproximación primero para que no quede torcida. Y acá estos son los puntos donde se están cerrando el orificio de la brecha por donde, acá, por donde pasó la sutura mecánica. Fue una hemicolectomía derecha arreglada, laparoscópica, sin ningún tipo de inconveniente. Eso fue el procedimiento que se hizo y como hallazgo notorio fue esa intususcepción que se vio ahí, ninguna otra cosa. ¿Sí? Paciente tuvo un postoperatorio normal, con una ingesta oral precoz y una alta hospitalaria al tercer día. La anatomía patológica informa una pieza de resección de 8 centímetros de longitud, ¿sí? Al corte se ve a nivel del ciego una tumoración exofítica blanquecina de 4 centímetros por 3, o sea, lo mismo que informaba la colono. La lesión se encuentra limitada al ciego, no observándose otras alteraciones, y es un adenoma tubulovelloso con un área de adenocarcinoma de 1,4 centímetros por 1 centímetro. ¿Sí? Se resecaron 22 ganglios, los que fueron todos negativos. Por lo tanto, el diagnóstico fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ulcerado de ciego, originado en un adenoma tubulovelloso. ¿Sí? Fue un T1 N0M0 con márgenes libres. El paciente, bueno, no tuvo necesidad de ningún tipo de tratamiento adyuvante por el estadio tumoral. Entonces, viendo este caso, sí es una pena que no pudimos recuperar las imágenes de la colonoscopia, lamentablemente, pero bueno, el caso estaba lindo igual y hay muy poquitos. Entonces uno repasé la bibliografía, no he hecho una discusión acá porque no es el sentido era mostrarlo, pero les he puesto unas conclusiones, sobre todo para por ahí los cirujanos más jóvenes, qué hacer cuando uno se encuentra con estos diagnósticos. Yo también creo que si no llega el paciente con todo eso hecho, seguramente lo hubiéramos operado con la tomografía. No hubiera pedido una colonoscopia, pero revisando la bibliografía se puede hacer. La intussuscepción es un cuadro infrecuente en adultos, es más común en niños. Si hay una intussuscepción en un adulto, hay que pensar en un cáncer o en un pólipo como cabeza de la intussuscepción en más del 50% de los casos. Es frecuente en ciego, en colon transverso y en sigmoides, que son los lugares móviles. La tomografía es el gold estándar para el diagnóstico, donde se ve la imagen en escarapela típica. ¿Sí? Se puede realizar una colonoscopía cuando hay duda del diagnóstico y cuando no hay signos de perforación o oclusión, que este enfermo había tenido dolor pero no estaba ocluido, que yo creo, como le digo, yo creo que no está ocluido porque es una intususcepción seco-ascendente y no iliocecal. Puse lo de la endoscopía porque existen reportes, hay un trabajo de Japón que habla de un reporte de tratamiento endoscópico con disección submucosa de tumores benignos. O sea, como acá teníamos una biopsia que decía un adenoma con displasia bajo grado, en teoría el endoscopista, si está entrenado y reuniera las características
el tumor, podría haberse embarcado en una mucosectomía y ver la biopsia, porque lo que dicen que es, si uno logra resecar ese pólipo, que fue la cabeza de la invaginación, por ahí se resuelve el cuadro. También está descrita el tratamiento endoscópico de la invaginación en determinados pacientes, sobre todo cuando es sigmoidea, o sea que es un recurso a tener en cuenta la colonoscopia, siempre que el enfermo no tenga signos de perforación o dominio agudo quirúrgico, ¿sí? En los niños, cuando lo opero, se puede reducir porque casi siempre es idiopático, es benigno, pero en los adultos, cuando se diagnostica la insucepción y se opera, no hay que reducirla, sobre todo si no se la causa, porque si es neoplásica puede romperse la serosa y generar una siembra peritoneal si abajo hay un tumor, y siempre que se opera el órgano, resecarlo con criterio oncológico. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Gracias, muchas gracias. ¿Algún comentario? Al doctor Matacheo. Gracias. Te saludo, Claudio. Hola, ¿cómo andas, Adrián? ¿Cómo estás? Alejandro, vos terminaste hablando de evitar tal vez la colonoscopía. Yo, ya con el diario del lunes, diría que yo estoy de acuerdo en la colonoscopía. Yo le hubiera hecho a este paciente una colonoscopía porque no, como vos decís, no era un abdomen agudo, no tenía tomográficamente ningún signo de oclusión, pero no por los motivos por lo que dijeron, no para diagnosticar cuál es la causa de la intususcepción, sino para tener el colon distal estudiado. Diferente era la situación si este paciente hubiera tenido un estudio endoscópico previo, por lo menos reciente, y yo tuviera la certeza que no tiene una lesión sincrónica en el colon del recto, que puede llegar hasta el 10%. Pero un paciente que tolera la preparación, creo que en un colon derecho siempre lo estudiaría para descartar la presencia de un sincrónico. Yo presenté acá en Procto hace cosa de 2 años un caso similar, pero era un lipoma de colon que hacía de cabeza de invaginación, pero se presentó al revés, porque el paciente no estaba obstruido, se le hizo la endoscopía, se diagnosticó y después en la tomografía vimos que hacía una cabeza de invaginación y fue operado, no tuvimos problema. Así que no sé si queda alguna pregunta. El doctor Graciano tiene un trabajo presentado allá por el 70 y pico. No, pero ¿es así o no? Año 74, yo me acuerdo. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Gracias, Fernando. Bueno, gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, queda levantada la sesión y los invitamos para la próxima en mayo, ¿no? No hay paro, ¿no? Para esa época. Estamos ahí cerquita. Nos vemos en mayo. Muchas gracias a todos.